Mi esposo me evitó durante 3 meses. Luego, un día, Rudge me dijo, eres estéril. Nunca podrás ser madre. Unas semanas después, apareció en una cena sorpresa con su amante embarazada. Yo sonreí con calma y le dije, felicidades, cariño. Mientras colocaba un sobre la mesa. Cuando lo abrió, el color se le fue del rostro. Eres estéril, Amy. Nunca podrás ser madre. Jeffrey me dio ese diagnóstico una mañana, durante el desayuno, como si me dijera que se había acabado el café. Su voz era firme, tranquila, mientras yo me quedaba paralizada con el tenedor lleno de huevo revuelto a medio camino hacia mi boca. 3 meses de que se estremeciera cuando lo tocaba. 3 meses de cobijas separadas y duchas en el gimnasio. Y esa era su explicación. Que mi cuerpo estaba roto, defectuoso, inútil para tener los hijos que tanto deseaba. Lo que él no sabía era que yo traía en mi bolso un sobre Manila con los resultados de mis análisis, los cuales demostraban exactamente lo contrario. Antes de seguir, si tú también crees que la verdad siempre sale a la luz y que la mentira nunca gana, considera suscribirte. Es gratis y ayuda a compartir historias que importan. El tenedor cayó contra el plato, los huevos se esparcieron sobre el mantelito que había comprado en una tiendita de Lincoln Park. El mismo que Jeffrey dijo que era demasiado caro para algo que solo serviría para manchar de comida. Qué curioso que recordara esa discusión justo ahora, sentada frente a él mientras destruía nuestro matrimonio con cada sorbo de café negro. ¿Qué acabas de decir?, pregunté, apenas logrando que saliera la voz. Sacó su celular y deslizó la pantalla hacia algo que, evidentemente, ya tenía preparado. Me hice unos estudios. Mi fertilidad está bien. Llevamos 2 años intentándolo, Amy. Giró el teléfono hacia mí demasiado rápido como para que alcanzara a leer algo. Solo alcancé a ver un montón de términos médicos y números. El problema eres tú. El problema eres tú. 4 palabras que explicaban por qué había estado durmiendo con ropa deportiva el último mes. Vestido como si necesitara huir de la cama en cualquier momento. Pantalones grises y una camiseta de tela técnica, de esas que absorben la humedad, lo cual tenía sentido, porque llevaba semanas empapado en sus propias mentiras. Su alarma había cambiado de las 7 a las 6:30 hace 3 semanas. Cada mañana, el mismo ritual, la alarma, tomar la mochila del gimnasio junto a la puerta del cuarto y desaparecer antes de que pudiera ofrecerle café o conversación. Mejor presión de agua en el gimnasio, me explicó cuando por fin le pregunté por qué ya no usaba nuestro baño. El mismo baño con la regadera tipo lluvia que él había insistido en instalar cuando nos mudamos a este departamento en Chicago hace 4 años. Pensé en los boletos del concierto que tenía guardados en el cajón, de Lumineers, en el Teatro de Chicago, asientos en la orquesta, $300 que había pagado con gusto. Cuando se los mencioné la semana pasada, Jeffrey recordó de pronto una entrega urgente del trabajo. La semana anterior, la cena en Gale and the Goat se arruinó por una supuesta reunión de último minuto con un cliente. Y 2 semanas antes, el viaje de fin de semana para visitar a mis papás en Milwaukee se canceló por unos reportes trimestrales que no podían esperar. Cada plan que hacía parecía despertar una emergencia laboral. Como si mi presencia en su vida fuera algo que debía evitarse, no algo con lo que debía contar. Amy, yo necesito tener hijos. Necesito dejar un legado, dijo con la calma de quien explica una fusión empresarial, no el futuro que habíamos planeado juntos. Tú no puedes darme eso. De pronto, la visita de mi hermana Carol la semana pasada cobró sentido. Ella había encontrado su anillo de bodas en el portavasos del coche, luego en su maleta del gimnasio, y después en el escritorio de la oficina de casa. Cada hallazgo venía acompañado de una excusa nueva, que si los dedos hinchados por la sal, que si alergia al metal, que si el jabón le irritaba solo el dedo del anillo. Carol me había tomado del brazo en la cocina, la preocupación marcada en su frente. Está comiendo puras ensaladas para llevarme, dijo. El hombre que rogaba por tu lasaña ahora vive a base de sweet cream. Amy, algo anda mal. Yo lo había atribuido al estrés de intentar concebir, pero ahora entendía. Cada comida casera que le preparé, el pot roast que pedía cada domingo, el pan de plátano que llevaba al trabajo y presumía, la sopa de pollo que perfeccioné con la receta de su abuela, todo había sido rechazado.
3 meses de ya comí en la oficina, de la cena con el cliente se alargó, de no tengo hambre, almorcé mucho. Había estado construyendo distancia, bocado a bocado, ducha a ducha, excusa tras excusa. ¿Desde cuándo lo sabes?, pregunté, mientras mi mano se movía instintivamente hacia mi bolso, donde los resultados de la doctora Patricia Young esperaban dentro de su sobremanila. Salud reproductiva perfecta, había dicho. Niveles hormonales óptimos, todo funcionando como debía. Importa, respondió Jeffrey, alisando su camisa, la misma que le había planchado ayer, cuando todavía creía que éramos una pareja atravesando una mala racha. El punto es que ya lo sabemos. Podemos dejar de fingir que esto va a funcionar. Dejar de fingir. Como si los últimos 5 años de matrimonio, los 2 años intentando tener un bebé, las gráficas de temperatura, las pruebas de ovulación, la intimidad programada. Todo hubiera sido una obra de teatro que él ya estaba cansado de actuar. Hice una cita con un especialista, dije con cuidado, observando su rostro. Para hacerme más estudios. Algo le cruzó la expresión. Pánico, tal vez. ¿Molestia porque había tomado la iniciativa sin consultarlo? Eso ya no es necesario, respondió, cortante. Tenemos respuestas. Tus respuestas, lo corregí. De los análisis que te hiciste sin decirme, sin incluirme, sin siquiera preguntar si tal vez deberíamos ir juntos. Él levantó su taza de café, su favorita, irónicamente la que yo le había regalado con la leyenda el mejor esposo del mundo, y la llevó al fregadero. Solo trataba de evitarte la vergüenza de enterarte en el consultorio, dijo, como si estuviera haciendo algo noble. Evitarme la vergüenza. Como si me estuviera haciendo un favor al anunciar mi supuesta infertilidad entre huevos revueltos un jueves por la mañana, con el mismo tono casual con el que hubiera dicho que hacía falta comprar leche. Qué considerado de tu parte, respondí, dejando que el sarcasmo se me escapara aunque traté de mantener la calma. Jeffrey se giró desde el fregadero y, por primera vez en semanas, realmente me miró. No hagas esto más difícil de lo que debe ser, Amy. Los dos sabemos que nuestro matrimonio no ha estado bien. Esto solo lo explica. Nuestro matrimonio no había estado bien porque él se había ido retirando de él, poco a poco, con precisión quirúrgica. Pero no lo dije. En lugar de eso, pensé en el sobre dentro de mi bolso, con los resultados de mis análisis, fechados apenas 2 semanas atrás. Las notas de la doctora Young sobre mis excelentes indicadores de fertilidad. Pensé en los supuestos estudios médicos de Jeffrey, en los resultados que me había mostrado demasiado rápido como para poder verificar algo. Debo irme, dijo, mirando su reloj, el Rolex que yo había ahorrado 6 meses para comprarle en nuestro 5º aniversario. Tengo una junta. Por supuesto que la tenía. Jeffrey siempre tenía algo más que hacer justo cuando nuestra vida requería su presencia real. Mientras recogía sus cosas, la mochila del trabajo, las llaves, esa maleta del gimnasio que vivía junto a la puerta, yo me quedé sentada frente a mi plato de huevos fríos, procesando los últimos 3 meses con una nueva perspectiva. Su distancia no había sido por depresión, ni por estrés, ni por exceso de trabajo. Había sido calculada. Cada paso atrás, cada centímetro de distancia, cada excusa. Todo formaba parte de un plan que lo llevaba hasta este momento, este anuncio, este diagnóstico falso que lo liberaba de su matrimonio mientras me pintaba a mí como la defectuosa. La puerta del departamento se cerró con su característico clic, dejándome sola con el eco de la palabra estéril flotando en el aire como una nube tóxica. Tomé mi bolso, saqué el sobremanila y extendí sobre la mesa los resultados de la doctora Young, justo donde hacía unos minutos había estado el informe médico fantasma de Jeffrey. Salud reproductiva perfecta. Ninguna barrera para concebir. Niveles hormonales óptimos. Yo no era estéril. Pero mi matrimonio, definitivamente, sí lo era. El siguiente lunes, apareció una cerradura en la puerta de la oficina de Jeffrey. No una cualquiera, un teclado digital que emitía un pitido cada vez que él marcaba su código, anunciando sus secretos con precisión electrónica. Me quedé en el pasillo, con una canasta de ropa en las manos, observando cómo probaba el código 3 veces para asegurarse de que yo no entrara por accidente a lo que fuera que estaba ocultando. Confidencialidad con los clientes, dijo sin que yo preguntara, los dedos aún bailando sobre el teclado.
Nuevas regulaciones de la empresa, dijo Jeffrey. Ya sabes, políticas corporativas. ¿Entiendes? Entendía perfectamente. Entendía que en los 5 años que llevaba trabajando en Brennan and Associates, nunca le habían pedido medidas de seguridad en casa. Entendía que su laptop siempre había estado protegida con contraseña, de todas formas. Pero asentí, ajustando la canasta de ropa en mi cadera, fingiendo que todo era normal. Que era perfectamente lógico que un esposo le pusiera llave a una habitación en su propia casa para mantener fuera a su esposa. Esa noche, Chicago amaneció bajo una alerta de tormenta de nieve. El viento golpeaba las ventanas y la nieve se acumulaba contra el edificio, pero Jeffrey decidió tomar una llamada, en su coche. Lo observé desde la ventana del tercer piso mientras se sentaba en el asiento del conductor, el motor encendido, el escape soltando nubes blancas en el aire helado. Su respiración empañaba el parabrisas mientras hablaba, gesticulando con una mano como si la persona al otro lado pudiera verlo. 20 minutos. 30. A los 40, tomé su abrigo pesado y bajé las escaleras, preocupada por el monóxido, por el frío, o por simple decencia humana. Pero cuando toqué la ventana del coche, me miró como si estuviera interrumpiendo algo sagrado. Levantó un dedo, espera. Luego se dio la vuelta y siguió hablando, mientras yo me quedaba ahí, en el estacionamiento, sosteniendo su abrigo como una tonta. Cuando por fin subió, las orejas le estaban rojas y los dedos entumidos por el frío. «¿Llamada importante?», pregunté. «No lo entenderías», respondió. Y de alguna forma, eso dolió más que si simplemente me hubiera mentido. El rechazo físico empezó con sutilezas, y luego se volvió teatral. En el funeral de la señora Chen, la dulce señora Chen, que cada Navidad nos llevaba galletas, le tomé la mano a Jeffrey durante la oración. Un gesto normal, algo que habíamos hecho en decenas de ceremonias antes. Pero él se apartó como si lo hubiera quemado, buscando su teléfono para revisar correos mientras el pastor hablaba sobre el amor, la pérdida y las personas que dejamos atrás. «Pensé que estabas intentando agarrarme la cartera», dijo después, en el coche. La explicación era tan absurda que ni siquiera contesté. ¿Quién intenta sacar una cartera durante una oración fúnebre? ¿En qué universo eso tendría sentido? Pero fue en la fiesta navideña de la empresa donde Jeffrey presentó su obra maestra del rechazo. Llegamos por separado supuestamente por una emergencia con un cliente, así que entré sola al evento anual de Brennan and Associates, buscando entre la multitud al hombre con el que llevaba 5 años casada. Lo encontré junto a la barra, riendo con colegas que había conocido decenas de veces. Personas que habían estado en nuestra casa, que habían probado mi comida, que nos felicitaron el día de nuestra boda. «Ah, ella es Amy», dijo Jeffrey cuando me acerqué, como si fuera una desconocida que acababa de conocer. «No, mi esposa Amy». «¿No se acuerdan de Amy?» «Solo Amy». Sin contexto. Sin conexión. Sin pertenencia. Su compañera de trabajo, Jennifer, frunció el ceño con confusión. «¿Tu esposa Amy?» «Amy». Sí, respondió Jeffrey, ya dándose la vuelta para pedir otra bebida. Jennifer me miró con una mezcla de simpatía y lástima. Los demás del grupo intercambiaron miradas, de esas que dicen «esto lo vamos a comentar después», probablemente en un chat grupal donde Jeffrey ni siquiera estaría incluido. Pasé el resto de la fiesta tomando vino sola en una esquina, observando cómo mi esposo se movía entre la gente como si fuera un hombre soltero. Ni una sola mirada hacia mí. Ni una sola vez reconociendo el anillo que yo todavía usaba, aunque el suyo parecía vivir en cualquier lugar menos en su dedo. El juego de las pruebas empezó en enero. Tan obvio, que resultaba insultante. Volví del súper y encontré la tableta que compartíamos sobre la barra de la cocina, con el navegador abierto en un artículo titulado «Señales de que tu esposa podría ser infértil». El historial de búsqueda era casi caricaturesco. ¿Cómo saber si mi esposa no puede tener hijos? Síntomas de infertilidad que las mujeres esconden. Grupos de apoyo para esposos con mujeres estériles, Chicago. Él quería que lo viera. Quería que lo encontrara y empezara a dudar de mí misma, de mi cuerpo, de mi valor como mujer. Esa tableta, que normalmente vivía bajo llave en su oficina, había sido colocada ahí a propósito, en el punto exacto donde no podría pasarla por alto.
El algoritmo de Google sirviéndome mi supuesta inutilidad en frases ordenadas y buscables. Una semana después, en Barnes y Noble, lo vi tomando fotos de las páginas de un libro médico en la sección de embarazo. No comprándolo, solo fotografiando párrafos específicos sobre infertilidad, inclinando el teléfono con cuidado para captar las tablas y las estadísticas. Cuando me vio acercarme, guardó el celular en el bolsillo con tanta prisa que casi se le cae. Investigación para el trabajo, dijo. Su trabajo, por cierto, consistía en manejar portafolios financieros, no sistemas reproductivos. ¿Desde cuándo las cuentas de inversión necesitan información sobre embarazo?, pregunté. Es complicado, respondió, alejándose, dejándome ahí, parada entre los estantes de autoayuda y planificación familiar, como una mujer perdida dentro de su propia vida. Lo más cruel de todo era lo metódico que había sido. Cada búsqueda, cada página fotografiada, cada prueba plantada, todo formaba parte de una estrategia. Estaba construyendo un caso en mi contra, creando un rastro de evidencia para sostener su historia. Para que, cuando llegara el momento de anunciar mi supuesta infertilidad, existiera todo un historial de preocupación y pruebas que respaldaran su mentira. Mi mamá vino desde Wisconsin para mi cumpleaños, a principios de febrero. Apenas dio un paso dentro del departamento, y vi cómo su rostro cambiaba. Era como si pudiera oler la descomposición de nuestro matrimonio, incluso con las velas de vainilla que había encendido para disimularlo. Está helado aquí, dijo. Aunque el termostato marcaba 22 grados. No hablaba del clima, sino del ambiente. Del frío emocional que se sentía en cada rincón, del modo en que Jeffrey y yo nos movíamos uno alrededor del otro como imanes con el mismo polo, nunca tocándonos, siempre repeliéndonos. Durante la cena, lo vio entregarme una tarjeta de cumpleaños del supermercado. De esas de oferta, con letras brillosas que decían feliz cumpleaños. Su firma al final, sin amor, sin mensaje, sin rastro de los 5 años juntos. Mi mamá me acorraló en la cocina mientras Jeffrey tomaba otra de sus misteriosas llamadas. Cariño, susurró mi mamá mientras secaba platos que ya estaban secos. ¿Qué está pasando aquí? Estamos intentando tener un bebé, le respondí, usando la excusa que ya se había vuelto mi favorita para todo. Es estresante. Me miró igual que cuando tenía 7 años y juré que el perro se había comido mi tarea, aunque nunca habíamos tenido un perro. Amy, esto no es estrés. Es otra cosa. Mamá, por favor, le pedí, bajando la voz. Ni siquiera escribió con amor en tu tarjeta de cumpleaños, dijo, con ese tono que mezclaba tristeza y enojo contenido. Quise contarle sobre la oficina con llave, las llamadas misteriosas desde el coche, las discusiones que aparecían de la nada. Quise decirle cómo Jeffrey había dejado de decir mi nombre con cariño, como su voz ya no tenía ninguna calidez. Pero en lugar de eso, le sonreí. Esa sonrisa rota que había perfeccionado durante 3 meses de fingir que todo estaba bien. Estamos resolviendo algunas cosas, mentí. Ella se fue a la mañana siguiente. Me abrazó tan fuerte que por un momento pensé que no me soltaría jamás. Sabes que siempre puedes regresar a casa, me susurró al oído. No voy a hacerte preguntas. Pero yo no estaba lista para irme. Todavía creía en la actuación de Jeffrey, todavía pensaba que esto tenía arreglo, todavía quería creer que el hombre con el que me había casado seguía ahí. Escondido bajo ese extraño que cerraba puertas con llave y dejaba pruebas como si estuviera documentando una enfermedad. 2 semanas después de la visita de mi mamá, Jeffrey llamó a su trabajo para reportarse enfermo. La conversación con su jefe fue corta, profesional, su voz cargada con el peso de una enfermedad inventada. Colgó el teléfono y me miró desde la cama, y supe con esa certeza que solo se tiene después de años de observar los patrones de alguien que lo que estaba por venir ya lo tenía planeado al detalle. Se movió por el departamento con una determinación inusual. Preparó café para los dos, no solo para él como había hecho los últimos meses. Midió el café con precisión, agregó mi crema y azúcar sin preguntarme si todavía lo tomaba igual. La cafetera burbujeaba mientras él ajustaba las persianas de la cocina, inclinándolas hasta que la luz de la mañana cayera justo sobre la mesa, como un reflector en un escenario. Siéntate, me dijo, jalando mi silla. Era la primera vez que lo hacía en meses. El gesto se sintió ensayado,
como si hubiera practicado ser un caballero una última vez antes de destruir lo poco de ternura que quedaba entre nosotros. Me senté y lo observé acomodar las tazas con precisión, colocar una carpeta junto a su taza con un ángulo exacto. Todo parecía coreografiado. Incluso la forma en que se sentó, tan recto, con las manos entrelazadas sobre la mesa, como un presentador de noticias a punto de dar una noticia trágica. Necesitamos tener una conversación honesta, dijo al fin. Noté que no me miraba a los ojos, sino a un punto justo encima de mi hombro izquierdo, como hacen los actores cuando no pueden enfrentar a su compañero de escena. Tomó la carpeta marrón, sin marcas, gruesa, llena de lo que parecían documentos oficiales y la empujó hacia mí con la precisión de alguien manejando evidencia. La carpeta se detuvo justo a la mitad de la mesa, como una frontera que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. He estado haciendo una investigación, dijo, con un tono que nunca le había escuchado antes. Frío, clínico, como si estuviera presentando un informe financiero a desconocidos. Sobre nuestra situación, sobre por qué no hemos podido concebir. Tomé mi taza de café con ambas manos, buscando calor, aunque el frío que sentía no tenía nada que ver con la temperatura. A través del vapor que se elevaba, vi el rostro de Jeffrey cambiar de expresión en una secuencia que parecía ensayada: preocupación, compasión, resignación, ninguna de ellas auténtica. Algunas mujeres, empezó, haciendo una pausa dramática antes de aclararse la garganta. Algunas mujeres simplemente no pueden tener hijos, Amy. No es culpa de nadie. Es biología. Abrió la carpeta, revelando lo que parecían ser reportes médicos, resultados de laboratorio, gráficas con números que no alcanzaba a leer desde donde estaba. Su dedo se deslizó sobre una de las hojas, deteniéndose en secciones subrayadas, aunque nunca acercó los papeles lo suficiente para que yo los viera con claridad. Las pruebas son concluyentes, continuó con esa voz ensayada, sin una sola vacilación. Tu sistema reproductivo, simplemente no es funcional. Los doctores lo llaman infertilidad primaria. Irreversible. ¿Los doctores, qué doctores? ¿Cuándo habíamos ido juntos a ver alguno? Pero me quedé callada, observando cómo se desarrollaba su actuación, sintiéndome como una espectadora en mi propio funeral mientras él pronunciaba el requiem de nuestro matrimonio envuelto en terminología médica inventada. El alivio en su rostro era obsceno. Los hombros se le relajaron, respiró más profundo, como si hubiera estado conteniendo el aire durante meses y por fin pudiera exhalar. Me di cuenta de que había estado preparando este momento, no temiéndolo, sino esperándolo con ansias, listo para dar su veredicto y terminar con la farsa de nuestro matrimonio. Tenemos que explorar otras opciones, dijo, ahora con más fluidez, más confianza. Para tener una familia. He estado pensando mucho en esto, Amy. Necesito hijos. Necesito dejar algo atrás, un legado. ¿Entiendes? Un legado. Lo dijo como si fuera un rey preocupado por su linaje, no un analista financiero que pasaba sus días moviendo números en hojas de cálculo. Pero yo seguí en silencio, mis dedos recorriendo el asa de mi taza mientras mi mente volaba hacia el archivero de nuestro cuarto, hacia la carpeta marcada como expedientes médicos, donde estaban los resultados reales de mis estudios. Los de la doctora Patricia Young, que mostraban todo perfectamente normal, niveles hormonales óptimos, sin ningún impedimento para concebir. Sé que esto es difícil de escuchar, siguió Jeffrey, interpretando mi silencio como tristeza en lugar de cálculo, pero tenemos que aceptar los hechos. Se detuvo, como si necesitara reunir fuerzas para el golpe final. Estás rota, Amy, y no puedo arreglarte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, pesadas, imposibles de ignorar. Fue entonces cuando la taza de mi abuela, la delicada de porcelana que me había regalado en nuestra boda, pintada con diminutas no me olvides y borde dorado, se deslizó de entre mis dedos entumecidos. Pareció caer en cámara lenta, girando una vez en el aire antes de estrellarse contra el piso de madera con un sonido que fue a la vez musical y definitivo. El café se esparció como una estrella marrón sobre el suelo, extendiéndose hacia los pies de Jeffrey como una acusación silenciosa. La taza se había roto en 5 pedazos distintos, el asa intacta pero separada, la base partida limpiamente, los costados dispersos como pétalos de una flor marchita. Me arrodillé para recogerlos, las manos temblando, no de tristeza, sino de una rabia que aún no encontraba forma de salir.
Esa taza había sobrevivido los 62 años de matrimonio de mi abuela. Había viajado desde su cocina en Ohio hasta la mía en Chicago, sosteniendo miles de tazas de café entre risas, lágrimas y mañanas comunes que ahora parecían sagradas en su sencillez. Déjala, dijo Jeffrey, ya de pie, retrocediendo para no mancharse con el café derramado. Voy por unas toallas de papel. Pero no la dejé. Recogí cada pedazo con cuidado, sosteniéndolos en mis manos como si fueran pájaros heridos. Las flores azules seguían visibles en los fragmentos más grandes, intactas pese a la violencia de la caída. Y mientras juntaba cada trozo, entendí que no estaba recogiendo porcelana rota. Estaba reuniendo las pruebas de algo mucho más profundo que se había quebrado, algo que no podía repararse con disculpas ni explicaciones. Jeffrey regresó con un rollo completo de toallas de papel, lo arrojó sobre el charco desde una distancia segura y me observó arrodillada entre los restos con una expresión que no supe descifrar. Impaciencia, quizá. O tal vez fastidio porque estaba haciendo un drama por una simple taza, justo después de que él me había diagnosticado como defectuosa. Es solo una taza, dijo. Era de mi abuela. Te compro otra. Esa indiferencia casual hacia algo irreemplazable me reveló todo. Jeffrey podía falsificar reportes médicos, ensayar discursos frente al espejo, planear esta mañana como si fuera una obra de teatro, pero jamás entendería que hay rupturas que no se arreglan con piezas nuevas. Que algunas cosas, una vez rotas, simplemente permanecen así. Me levanté aún con los fragmentos en la mano. El café seguía filtrándose a través de las toallas de papel, avanzando hacia la carpeta que había dejado sobre la mesa. El líquido marrón alcanzó los supuestos informes médicos, manchándolos con la verdad de ese momento, caótica, inevitable, imposible de controlar. Necesito aire, dije, sorprendida por lo firme que sonó mi voz. No hemos terminado de hablar. Sí, respondí, mirándolo directamente por primera vez desde que había empezado su espectáculo. Ya terminamos. Caminé hacia nuestro cuarto, todavía cargando los pedazos rotos de la taza de mi abuela, y los coloqué con cuidado dentro de una pequeña caja que guardaba en mi cajón de joyas. Detrás de ellos, en el archivero que Jeffrey jamás se había molestado en revisar, esperaban mis verdaderos registros médicos, salud reproductiva perfecta, niveles hormonales óptimos, todo funcionando exactamente como debía. Pero no los busqué. Aún no. Porque algo en el alivio de Jeffrey, en su discurso ensayado y en las pruebas falsificadas, me decía que esto era más grande que simplemente querer terminar un matrimonio. Había algo más. Algo que estaba escondiendo detrás de carpetas médicas y simpatías fingidas. Me quedé en nuestro cuarto por unos 10 minutos, con la caja que contenía los pedazos rotos de la taza de mi abuela sobre el tocador, hasta que escuché el sonido de su coche saliendo del garaje. Iba rumbo a su reunión urgente con un cliente, esa que siempre aparecía en el momento exacto en que yo me atrevía a ponerle un límite. Desde la ventana, vi cómo su BMW desaparecía por la esquina. Esperé 5 minutos más, por si acaso regresaba por algo que hubiera olvidado. La puerta de su oficina estaba abierta. No solo sin seguro, completamente abierta, como si hubiera salido tan apresurado por huir de la escena de su crueldad que olvidó su sagrada seguridad por completo. El teclado digital parpadeaba en verde, el candado desactivado. Su santuario, vulnerable por primera vez en meses. Empujé la puerta y entré. El cuarto olía a su loción, esa carísima que yo misma le regalé la Navidad pasada, mezclada con algo más. Café, quizá, y un toque dulzón de perfume que definitivamente no era mío. Su escritorio estaba más desordenado de lo que él hubiera tolerado si supiera que yo lo vería. Papel por todos lados, carpetas apiladas sin orden, su espacio antes impecable mostrando grietas en su fachada perfecta. Empecé por el archivero. Mis dedos recorrieron las pestañas hasta encontrar una marcada como Impuestos 2023. Pero los impuestos no eran lo que Jeffrey estaba ocultando. Debajo de los formularios W2 y los recibos de gastos de negocios, encontré estados de cuenta de una tarjeta de crédito que no conocía. Y los cargos contaban una historia que me revolvió el estómago. Victoria's Secret, 127 pesos con 43 centavos, 3 de febrero. Otro cargo 2 semanas después, 89 pesos con 99 centavos. En el recibo detallado, las tallas estaban ahí, 32B,
talla chica. Yo usaba 36C, talla mediana. También había cargos de restaurantes. Giovanni's, el italiano donde, según él, el año pasado le había dado una terrible intoxicación y juró no volver jamás. ChatGPT said. 3 cargos en los últimos 2 meses, siempre por exactamente 2 cenas, siempre con maridaje de vino. Chez Lauron, el restaurante que Jeffrey había calificado de pretencioso cuando se lo propuse para nuestro aniversario. 4 visitas desde diciembre. Mis manos se movían mecánicamente, tomando fotos de cada estado de cuenta con mi celular. El sonido del obturador parecía ensordecedor en el silencio de la oficina. Un recibo de joyería de enero me hizo detenerme. $1,340 por unos aretes de perlas. Yo nunca había tenido aretes de perlas. Ni siquiera los había mencionado. El laptop de Jeffrey estaba abierto sobre el escritorio, la pantalla oscura pero sin bloqueo. Toqué el trackpad, y cobró vida. Su correo electrónico ya estaba abierto, como si hubiera estado revisándolo justo antes de montar su teatrillo matutino. En la bandeja de entrada, la mayoría eran mensajes de trabajo, pero algo llamó mi atención, una banderita morada. Su sistema personal para marcar lo que consideraba importante. Todos los correos marcados provenían de Angela Morrison. La conocía. Trabajaba en contabilidad en Brennan y Associates. Había empezado hacía unos 6 meses. Rubia, bonita, quizá de unos 28 años. Estuvo en la fiesta navideña donde Jeffrey me presentó como solo a mí. Y ahora entendía la mirada que me dio aquella noche. No era simpatía, era lástima mezclada con culpa. Los primeros correos, en noviembre, eran profesionales. Gracias por tu ayuda con el portafolio Richardson. Al cliente le encantó tu presentación. Correspondencia laboral normal, nada sospechoso. Pero en diciembre, el tono cambió. No puedo dejar de pensar en el almuerzo de ayer. Tu loción sigue en mi bufanda. Extraño tu toque. Para enero, los mensajes ya eran una exhibición descarada. Nunca me había sentido así. Me haces creer en el para siempre. No puedo esperar a que no tengamos que escondernos. Pero fueron los correos de febrero los que me cortaron la respiración. Un archivo adjunto cargó lentamente, una imagen de ultrasonido. En blanco y negro, granulada. Un pequeño bultito dentro de un círculo rojo. Asunto, nuestro pequeño milagro, 12 semanas. Y debajo, su mensaje. Sé que el momento no es el ideal, pero este bebé es nuestro nuevo comienzo. Después de que dejes a Amy, por fin podremos ser la familia que siempre debimos ser. Los amo a los dos con todo mi corazón. 12 semanas. Hice las cuentas rápido, concepción en noviembre, justo cuando empezaron los correos. Mientras Jeffrey me evitaba como si fuera contagiosa, estaba creando una vida con otra mujer. Mientras me llamaba estéril, rota, irreparable, Angela Morrison estaba esperando a su hijo. Fotografié todo. Cada correo, cada declaración de amor, cada mención de su futuro juntos. La memoria de mi teléfono se llenó con las pruebas del doble vida de mi esposo. Cada imagen era otro clavo en el ataúd de sus mentiras. Pero necesitaba copias físicas, algo organizado, imposible de negar. La biblioteca fue mi siguiente parada. Le dije a la bibliotecaria que estaba trabajando en un proyecto legal, lo cual no era del todo mentira, y me acomodó en una computadora en la esquina. Una por una, subí las fotos desde mi celular, ajustándolas para que se vieran más claras, y las imprimí en la impresora de alta calidad de la biblioteca. La máquina zumbaba y hacía clic, produciendo hoja tras hoja de traición en color brillante. Compré una carpeta negra profesional en la papelería de al lado, de esas que usan los abogados para sus expedientes. De regreso en la biblioteca, organicé todo cronológicamente, usando separadores con etiquetas por mes. Noviembre, correos profesionales. Diciembre, el cambio de tono. Enero, las declaraciones de amor. Febrero, el anuncio del embarazo. Cada pieza en su funda protectora, formando una línea de tiempo del engaño que nadie podría refutar. Mis manos habían dejado de temblar por completo. Ahora se movían con precisión quirúrgica,
creando un arma hecha de verdad y sellos de fecha. Cuando terminé la carpeta, supe que no podía llevarla a casa. Jeffrey podría encontrarla, destruirla antes de que estuviera lista. Así que manejé hasta el departamento de mi hermana Carol, en Lincoln Park. Usé la llave de repuesto que me había dado hacía años y la escondí detrás de sus abrigos de invierno en el closet del pasillo. Seguro de vida, susurré al departamento vacío, aunque sabía que era más que eso. La prueba es poder. Era el comienzo de algo que aún no sabía nombrar. A la mañana siguiente, llamé al consultorio de la doctora Young. Necesito copias de mis resultados, le dije a la recepcionista. Oficiales, con membrete. Es para asuntos de seguro. La doctora me atendió esa misma tarde, repitiendo las mismas pruebas de semanas atrás solo para asegurarse de que nada hubiera cambiado. Análisis de sangre, ultrasonido, estudios hormonales, todo el panel diagnóstico completo que demostraría sin duda alguna lo que los reportes médicos falsos de Jeffrey intentaron negar. Estos números son excepcionales, dijo la doctora Young revisando los resultados en su computadora. Estás en el percentil 95 de salud reproductiva, no solo para tu edad, sino para cualquier edad. Rara vez veo cifras tan buenas. ¿Podría poner eso por escrito?, le pedí. La aseguradora necesita documentación detallada. Ella imprimió varias copias, cada una con su sello oficial y su firma. Prueba médica de que no estaba rota. De que no era infértil, ni ninguna de las cosas que Jeffrey había tratado de colgarme como etiquetas. ¿Estás segura de que todo está bien?, preguntó la doctora al entregarme la carpeta. Te ves diferente desde la última vez que viniste, comentó la doctora Young. Todo empieza a volverse muy claro, le respondí. Y por primera vez en meses, era la pura verdad. Manejé de regreso a casa desde el consultorio con la carpeta de resultados de fertilidad en el asiento del copiloto. Mi mente ya estaba entrando en modo actuación. Si Jeffrey quería una esposa rota, le daría exactamente eso. Una mujer devastada, luchando con su supuesta infertilidad mientras él construía su nueva vida con Angela Morrison. Mi primera parada fue la librería cerca de nuestro departamento. Tomé un montón de folletos de adopción de la sección de planificación familiar, eligiendo los más tristes, con fotos de niños esperando un hogar. Estadísticas sobre adopciones en parejas mayores y testimonios de padres que habían encontrado otras formas de formar una familia. La cajera, una joven de ojos amables, me tocó la mano suavemente al entregarme la bolsa. Sea cual sea tu camino, me dijo con voz baja, espero que encuentres paz. Casi me reí. La paz era lo último que estaba buscando. De vuelta en casa, acomodé los folletos con precisión artística. Uno sobre la mesa del café, medio escondido bajo una revista, como si lo hubiera estado leyendo en privado. Otro marcando una página de mi novela de cabecera. Y un tercero dentro de mi bolso, justo donde Jeffrey lo vería cuando dejara la bolsa accidentalmente abierta sobre la encimera. Luego encendí nuestra computadora compartida. Pasé 2 horas investigando clínicas de fertilidad, tratamientos de FIV y programas de donación de óvulos. Quería dejar un historial de navegación extenso, lleno de títulos como Cuando tu cuerpo te falla y aceptar la infertilidad, una guía de duelo para mujeres. Incluso creé una hoja de cálculo comparando costos de clínicas, sabiendo que el cerebro analítico de Jeffrey revisaría mi historial y apreciaría la minuciosa documentación de mi aparente desesperación. El grupo de apoyo fue, quizá, mi mejor interpretación. Chicago Fertility Warrior se reunía los miércoles por la tarde en el sótano de una iglesia en Wicker Park. Llegué 15 minutos antes, usando el suéter grande que Jeffrey me había regalado 2 navidades atrás, el que me hacía ver más pequeña, más vulnerable. Acabo de enterarme, les dije al grupo, dejando que mi voz se quebrara en el momento justo. Mi esposo ha sido muy comprensivo, pero puedo ver la decepción en sus ojos. Él quiere tener hijos más que nada. Las demás mujeres me rodearon con compasión genuina, compartiendo sus propias historias de pérdida y anhelo. Me sentí una impostora entre su dolor real, pero necesitaba el recibo de la caja de donaciones, la tarjeta de asistencia sellada. Las pruebas que Jeffrey debía encontrar para creer que yo me ahogaba en el diagnóstico que él mismo había inventado. Esa noche, cuando regresé a casa, Jeffrey ya estaba ahí. Algo poco común. Estaba de pie en la cocina,
sosteniendo uno de los folletos de adopción que había dejado sobre la mesa. Su expresión era imposible de leer. ¿Estás pensando en la adopción?, preguntó, con la voz cuidadosamente neutral. Pensé que quizá dejé que mi voz se desvaneciera, agregando un pequeño sollozo para darle más efecto. Si no podemos tener los nuestros. Algo cambió en su rostro. Satisfacción, tal vez. O alivio, como si al fin estuviera viendo que yo aceptaba su versión de la historia. Eso es muy maduro de tu parte, Amy. Muy práctico, dijo. Práctico. Como elegir otra ruta cuando hay tráfico. No como considerar criar al hijo de otra persona porque tu esposo te ha convencido de que tu cuerpo está roto. Durante la semana siguiente, Jeffrey cambió por completo. Empezó a llegar cada vez más tarde, medianoche, 1, a veces hasta las 2 de la mañana. Ya no se molestaba en inventar excusas de cenas con clientes o reuniones de emergencia. Simplemente entraba, se metía a bañar, y se acostaba sin decir una sola palabra. El aroma del perfume de Angela lo envolvía como una prueba que ya ni intentaba ocultar. Lo vi evacuar nuestra vida poco a poco. Primero desapareció el reloj de su abuelo, el Rolex que decía necesitaba llevar a limpiar. Luego su diploma universitario se fue de la pared, supuestamente para un trámite profesional. Su taza favorita, la que yo le regalé con la frase "el mejor esposo del mundo", se mudó a su oficina y nunca regresó. Jeffrey se estaba mudando en pedacitos, convencido de que yo estaba demasiado rota para notarlo. Pero lo noté. Lo noté todo. Y lo documenté todo. Cada objeto desaparecido, cada llegada tarde, cada ducha que borraba el perfume de otra mujer. Carol se volvió mi arma secreta. Me llamaba justo cuando Jeffrey estaba en casa, su voz lo bastante fuerte para escucharse a través de las paredes del departamento. Amy, cariño, tienes que aceptar lo que no puedes cambiar, decía, mientras en realidad me mandaba mensajes con enlaces de abogados de divorcio. Lo se respondía yo, fingiendo un llanto convincente. Solo necesito encontrar un nuevo propósito en la vida. Mientras tanto, yo tomaba capturas de pantalla de los cargos de Jeffrey en hoteles durante sus horas de comida. Una noche, Carol se lució. Jeffrey estaba en su oficina con la puerta entreabierta cuando ella llamó, justo a tiempo. ¿Has pensado en enseñar o hacer trabajo comunitario?, preguntó en voz alta. Muchas mujeres que no pueden tener hijos encuentran satisfacción de otras formas. Yo sollozaba de forma perfecta, mientras escribía en mi laptop notas sobre la línea de tiempo del embarazo de Angela. Tal vez tengas razón, le dije con voz quebrada. Tal vez deba dejar de esperar algo que nunca va a pasar. Jeffrey salió de su oficina, se acercó y me dio una palmadita en el hombro. La primera vez que me tocaba por voluntad propia en meses. El gesto fue tan condescendiente, tan falsamente compasivo, que tuve que morderme la lengua para no reírme. Tu hermana da buenos consejos, dijo, retrocediendo enseguida, como si la simpatía fuera un recurso limitado que no podía desperdiciar. El jueves por la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje suyo. Cena mañana en la Bernardine, 7 de la tarde. Noticias importantes que compartir. Por favor, no llegues tarde. La Bernardine. El lugar donde me había propuesto matrimonio 6 años atrás. Donde celebramos nuestro primer aniversario. La crueldad calculada de elegir ese restaurante para el anuncio que planeaba me hizo temblar las manos, no de tristeza, sino de anticipación. Pasé la tarde del viernes en una preparación meticulosa. El folder negro que había escondido en el departamento de Carol volvió a casa conmigo, pero ahora su contenido estaba organizado dentro de un sobremanila, grueso, sustancial, imposible de ignorar. Acomodé las pruebas en un orden preciso. Primero, los resultados de mis exámenes de fertilidad, demostrando su gran mentira. Luego, los estados de cuenta con los cargos de restaurantes, las compras en Victoria's Secret, el recibo de la joyería por unos aretes de perlas que yo jamás había visto. Y al final, los correos impresos con Angela, terminando con la ecografía y su declaración de amor. Cada página era una bala, cargada en secuencia para el máximo impacto. Elegí mi ropa con cuidado, el vestido negro que Jeffrey me había regalado en mi último cumpleaños, el mismo con el que dijo que me veía hermosa, antes de decidir que estaba rota. Me maquillé con manos firmes,
cada trazo de rímel como una pieza de armadura contra la crueldad que estaba por venir. El sobremanila encajó perfectamente en mi bolso, su peso a mi costado me resultaba reconfortante. Me miré al espejo. No era una víctima. No era una mujer derrotada aceptando su destino. Era alguien a punto de voltear por completo el guión que Jeffrey había escrito. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de él. De hecho, traeré a alguien que quiero que conozcas. Espero que esté bien. Alguien que quería que conociera. Angela Morrison. Embarazada de su hijo. Mientras él me llamaba estéril. La audacia era impresionante, pero también perfecta. Jeffrey estaba a punto de entregarme el escenario con testigos incluidos. Llamé a un taxi en lugar de conducir yo misma. Sabía que mis manos podrían no estar lo bastante firmes para el viaje de regreso. El conductor me dejó frente a la Bernardine a las 6:45. Me quedé de pie un momento afuera, mirando la fachada elegante donde Jeffrey se había arrodillado hace 6 años. El mismo lugar donde prometió amarme en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo, hasta que la muerte nos separe. Aparentemente, los informes médicos falsos no estaban incluidos en los votos. Adentro, el maitre me reconoció enseguida. Señora Hawthorne, qué gusto verla de nuevo. Su esposo hizo una reservación para 3. 3. No 2. Había reservado una mesa para su amante embarazada en nuestro lugar especial. Quisiera esa mesa, por favor, dije, señalando una en el centro del salón principal, junto a la ventana. El señor Hawthorne pidió el bus de la esquina, respondió con cautela. Claro que lo hizo, sonreí, deslizando un billete de $20 en su mano. Pero tengo una ligera claustrofobia, y esa mesa sería perfecta. ¿Sería posible? El maitre miró el billete, luego mi rostro, y algo en mi expresión debió decirle que esto no tenía nada que ver con preferencias de asiento. Por supuesto, señora Hawthorne. Por aquí, por favor. La mesa estaba perfectamente ubicada, visible desde casi todo el comedor y con suficiente espacio alrededor para que los demás comensales tuvieran una vista clara de lo que estaba por suceder. Me senté de frente a la entrada, pedí un vaso con agua y coloqué mi bolso con cuidado en la silla vacía junto a mí. Dentro, el sobremanila esperaba como un arma cargada, lista para el momento preciso. A las 7 en punto, llegaron. Jeffrey entró primero, con su mejor traje, el gris carbón que yo misma le ayudé a elegir para su fiesta de ascenso el año pasado. Detrás de él, con una mano sobre su brazo como si le perteneciera, venía Angela Morrison. El vestido azul que llevaba caía en suaves pliegues, dejando claro su embarazo de unos 4 meses. Su cabello rubio estaba peinado en ondas perfectas, su maquillaje impecable, y todo en su aspecto gritaba, «Soy la mejora». El comedor pareció detenerse un instante. Vi cómo el reconocimiento cruzaba los rostros de varios, compañeros de la firma de Jeffrey, vecinos del edificio, incluso el Dr. Patel del tercer piso, quien había ido a nuestra fiesta de aniversario hace 2 años. El suspiro colectivo cuando todos entendieron que Jeffrey Hawthorne entraba a cenar con su amante embarazada y su esposa casi se podía escuchar. Jeffrey vaciló al verme sentada en el centro del salón, no en una esquina discreta, sino exhibida como en un escenario. Su mandíbula se tensó, pero se recuperó rápido, guiando a Angela hacia la mesa con la mano en la parte baja de su espalda, en un gesto posesivo y protector. Amy dijo cuando llegaron, evitando mirarme directamente. Ella es Angela, de la oficina. Pensé que ya era hora de que se conocieran. Angela tuvo la decencia de parecer incómoda. Su mano libre fue instintivamente a su vientre, en un gesto nervioso. De cerca, pude notar que era más joven de lo que imaginaba, quizá 27 o 28 años. Tenía ese supuesto brillo del embarazo, aunque bien podía ser la vergüenza subiéndole el color a las mejillas. Qué lindo, dije, poniéndome de pie para sacarle la silla antes de que Jeffrey pudiera hacerlo. Por favor, siéntate. Debes estar cansada, tan avanzada como estás. Los ojos de Angela se abrieron un poco ante mi amabilidad fingida, pero se sentó, murmurando un tímido gracias. Jeffrey tomó asiento entre nosotras, como un árbitro en un ring de boxeo. El mesero apareció enseguida en la Bernardine. El servicio siempre era impecable y Jeffrey pidió una botella de vino antes de recordar.
Ah, en realidad, solo 2 copas. Angela no puede beber. Terminé. Claro que no, dijo Jeffrey. Felicidades por el bebé, por cierto. La palabra bebé pareció resonar en toda la mesa. La mano de Angela volvió a su vientre, un gesto protector que habría sido conmovedor si no llevara al hijo de mi esposo. A mí, empezó Jeffrey, con esa voz ensayada que había escuchado tantas veces últimamente. Sé que esto es difícil, pero dada tu situación, creo que es mejor que discutamos el futuro. Honestamente, tu situación, como mi supuesta infertilidad, era una enfermedad contagiosa que no podíamos nombrar directamente. Angela y yo nos hemos acercado durante momentos difíciles, continuó, llevando su mano sobre la de ella en la mesa. Ella me ha apoyado increíblemente mientras procesaba todo. Procesaba, como si nuestro matrimonio fuera solo datos a analizar, y no 5 años de vida compartida. Debe ser difícil, dijo Angela suavemente, hablando por primera vez desde que se sentaron. Descubrir que no puedes tener hijos. Jeffrey me contó sobre tu diagnóstico. La falsa simpatía en su voz era casi perfecta. Claramente había practicado esto, probablemente con Jeffrey entrenándola sobre qué decir exactamente. Pero había algo más, un leve tono de superioridad. Ella podía darle a Jeffrey lo que yo no podía. Era el suelo fértil donde crecería su legado. Sí, el diagnóstico fue bastante impactante, dije, tomando un sorbo de agua, aunque supongo que últimamente han habido muchas sorpresas impactantes. La mano de Jeffrey se apretó sobre su copa de vino, pero Angela no percibió el subtexto. Frotaba su vientre en círculos lentos, un espectáculo de dicha maternal claramente destinado a contrastar con mi supuesta vacío. No planeamos que esto sucediera, dijo Jeffrey, lanzándose a un discurso claramente preparado. Pero a veces la vida da giros inesperados. Tenemos que aceptar la realidad y avanzar con gracia. Aceptar la realidad. Avanzar. Él realmente me había traído a nuestro lugar especial, con su amante embarazada, para pronunciar palabras corporativas sobre aceptar mi deficiencia. Estoy completamente de acuerdo, dije, sonriendo con tanta calidez que Jeffrey se movió incómodo en su asiento. De hecho, me gustaría proponer un brindis. Levanté mi vaso de agua, esperando que ellos levantaran sus copas de vino. Jeffrey parecía incierto, pero Angela alzó su vaso de agua, ansiosa por superar la incomodidad. Por los nuevos comienzos, dije. Por la verdad y por las revelaciones inesperadas. Chocamos las copas, un sonido cristalino que resonó en el restaurante de repente silencioso. Podía sentir a los demás comensales observando, fingiendo no mirar mientras observaban sin cesar. Hablando de verdad, dijo Jeffrey, dejando su copa con la gravedad de alguien a punto de dar noticias importantes. Angela y yo queremos ser completamente honestos contigo sobre nuestros planes de ahora en adelante. Planes de ahora en adelante, otra vez como si nuestro matrimonio fuera una fusión empresarial que no había funcionado. Vamos a ser una familia, añadió Angela, con las manos todavía acariciando su vientre. Una familia de verdad, a diferencia de lo que Jeffrey y yo habíamos sido, falso, incompleto, insuficiente. Asentí pensativa y luego alcancé mi bolso con una calma deliberada. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Este es el momento perfecto para ser completamente honesta. Mis dedos encontraron el sobre Manila. Su peso era reconfortante y definitivo. Y en el espíritu de la honestidad, Jeffrey, tengo algo para ti. El sobre emitió un suave sonido al sacarlo de mi bolso, grueso con documentación, pesado con la verdad. Lo coloqué sobre el mantel blanco entre nosotros, dejándolo reposar un momento como un veredicto esperando ser leído. La luz suave del restaurante iluminó los bordes del sobre, y vi los ojos de Jeffrey fijarse en él con la fatiga de quien acaba de notar una serpiente. ¿Qué es esto? Su voz había perdido toda la confianza ensayada. Ábrelo, dije, simplemente. Los dedos de Jeffrey vacilaron sobre el sello, y pude verlo calculando, tratando de adivinar qué podría haber descubierto. Angela se inclinó ligeramente, curiosa pero aún no alarmada. Todavía creía que estaba ganando, que era la mejora fértil frente a la esposa rota. El sello del sobre cedió con un pequeño sonido de desgarro que pareció enorme en la quietud de nuestra mesa. Jeffrey sacó el montón de papeles y vi cómo su rostro cambiaba al reconocer el membrete.
doctora Patricia Young, endocrinología reproductiva y fertilidad. Sus manos comenzaron a temblar mientras leía la primera página. Yo había destacado las partes importantes en un amarillo clínico: salud reproductiva excepcional, niveles hormonales óptimos, percentil 95 en indicadores de fertilidad. Sin barreras identificadas para la concepción. Esto es imposible, susurró, los papeles temblando en su agarre. Ángela se estiró para ver lo que leía, su cabello perfectamente peinado cayendo hacia adelante mientras se inclinaba sobre él. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Estos son mis resultados de fertilidad, dije, mi voz lo bastante fuerte para llegar a las mesas cercanas donde sabía que había gente escuchando. Con fecha de hace 2 semanas, con pruebas confirmatorias de 6 meses atrás. Cada indicador mostraba salud reproductiva perfecta. El color se desvanecía del rostro de Jeffrey como si alguien hubiera tirado de un enchufe. Pasó a la segunda página, luego a la tercera. La firma de la doctora Young y su sello oficial en cada una, sus notas extensas e indiscutibles. Pero tú dijiste. Ángela comenzó, volviéndose hacia Jeffrey con confusión marcada en su rostro. Dijiste que ella era estéril. Me enseñaste informes médicos. Los informes que te mostró eran falsos, dije con calma. ¿O debería contarles sobre tu historial médico real, Jeffrey? Su cabeza se levantó de golpe, y por primera vez desde que había entrado, me miró directamente. Un miedo real brilló en sus ojos. ¿De qué estás hablando? Saqué otro documento del montón que él aún no había visto. Tu cirugía de varices testiculares. Hace 2 años, ¿recuerdas que el urólogo dijo que podría afectar tu fertilidad? Se suponía que debías regresar para pruebas de seguimiento, pero nunca lo hiciste. La mano de Ángela se detuvo sobre su vientre, congelada como si la hubieran pausado a mitad de gesto. El doctor dijo que tu motilidad espermática estaba gravemente reducida, continué, observando cómo el rostro de Jeffrey pasaba por pánico, negación y rabia. Menos del 15% de movimiento normal. Las posibilidades de que pudieras engendrar un hijo de manera natural son, bueno, digamos que no son buenas. Eso no, balbuceó él. Eso fue antes de la cirugía. Nunca te hiciste las pruebas de seguimiento, después señalé. Verifiqué con la oficina del urólogo, sin cita de seguimiento, sin nuevos resultados. Simplemente asumiste que se había solucionado. Ángela estaba mirándonos entre los dos, con la boca ligeramente abierta, procesando implicaciones que destruían por completo su mundo. Pero si Jeffrey tenía problemas de fertilidad, la matemática era simple, brutal e innegable. Ella tenía 4 meses de embarazo. Jeffrey había documentado problemas de fertilidad. El bebé que crecía dentro de ella no podía ser suyo. No, dijo Jeffrey, girándose hacia Ángela con desesperación, la voz quebrándose. La cirugía lo arregló. Tenía que haberlo arreglado. Ese bebé es mío. El rostro de Ángela pasó de confundido a aterrorizado. Claro que es tuyo. Hemos estado juntos desde noviembre. ¿Estuviste con alguien más? La voz de Jeffrey se elevó, llamando la atención de las mesas cercanas. Ángela, ¿estuviste con alguien más? No. Pero la palabra salió demasiado rápido, demasiado aguda, un indicio que todos en la mesa reconocieron. Jeffrey agarró su muñeca, no con fuerza, pero lo suficiente para que no pudiera retirarla. ¿De quién es el bebé? Es tuyo, insistió ella. Pero las lágrimas empezaban a brotar. Su maquillaje cuidadosamente aplicado comenzaba a correr. La línea de tiempo no funciona si soy estéril, dijo Jeffrey, la palabra estéril saliendo como vidrio roto. ¿De quién es el bebé? El restaurante quedó completamente en silencio a nuestro alrededor. Incluso el personal de servicio se detuvo. Todos observaban este drama desarrollarse como si fuera teatro durante la cena, uno que no habían pagado pero del que no podían apartar la mirada. Ángela intentó una vez más. Jeffrey, por favor, podemos hacer una prueba. ¿De quién es el bebé? El grito resonó por el elegante comedor de la Bernardini. Ángela se estremeció, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, y vi el momento exacto en que se rompió. David, susurró. ¿Qué? David de contabilidad, su voz apenas audible, pero en el restaurante silencioso, todos escucharon.
Estábamos juntos antes de que tú y yo. Hubo un poco de coincidencia. Yo pensé que era tuyo. Quería que fuera tuyo, pero las fechas. Observé cómo el mundo de Jeffrey se desmoronaba en tiempo real. Su rostro pasó de rojo a blanco a gris en cuestión de segundos. La mano que sostenía la muñeca de Angela se aflojó, cayendo sobre la mesa como algo muerto. Tú lo sabías, se volvió hacia mí, con la voz hueca. Sabías que estaba embarazada del hijo de otro. Sabía que estaba embarazada, corrigí. El resto era solo matemáticas, tus problemas de fertilidad más su embarazo igual a un bebé de otro. No necesitaba ser detective para darme cuenta. Angela lloraba ahora, un llanto feo que arruinaba su maquillaje perfecto. Riachuelos de máscara negra bajaban por sus mejillas. Te amaba, le dijo a Jeffrey. Pensé que podríamos ser una familia con el hijo de otro hombre. La risa de Jeffrey fue amarga, cortante, suficiente para cortar. Ibas a dejar que criara al hijo de otro hombre, intervine. ¿Cómo ibas a dejarme creer que estaba rota? Todos tomamos decisiones, Jeffrey. Algunos simplemente tomamos mejores decisiones que otros. Un mesero apareció en nuestra mesa, claramente enviado por la gerencia para lidiar con la perturbación. ¿Todo bien aquí? Necesitaremos cuentas separadas, dije amablemente. Yo me voy primero. Me levanté, recogiendo mi bolso mientras dejaba el sobre y su contenido extendido sobre la mesa, los resultados de fertilidad, los estados de cuenta de tarjetas, los correos entre Jeffrey y Angela. Todo dispuesto como evidencia en un juicio. Los papeles del divorcio están al fondo del montón, le dije a Jeffrey, que miraba a Angela como si nunca la hubiera visto antes. Mi abogado se pondrá en contacto sobre la línea de tiempo. Ah, y Angela, me volví hacia la mujer sollozante. Felicidades por el bebé. Seguro que David estará encantado. Lo último que vi antes de irme fue a Jeffrey preguntándole a Angela una y otra vez, ¿cómo pudiste mentirme? La misma pregunta que yo me había hecho durante meses ahora se volvía contra él con creces. El maitre sostuvo la puerta para mí mientras salía y lo escuché susurrar. Bien jugado, señora. Afuera, el aire nocturno de Chicago se sintió fresco, limpio y lleno de posibilidades. Me detuve en la acera frente a la Bernardine, el viento frío de Chicago atravesando mi vestido negro, y saqué mi teléfono. Carol contestó al primer timbrazo. ¿Cómo te fue? Mejor de lo planeado, dije, caminando hacia el lago. El bebé de Angela pertenece a alguien llamado David, de contabilidad. ¿Qué? Jeffrey no puede tener hijos. Su cirugía fue hace 2 años, nunca se volvió a hacer pruebas. Angela estaba acostándose con un compañero de trabajo. Todo se desmoronó ahí mismo en la mesa. La risa de Carol fue aguda y brillante, así que él te llamó varón mientras era estéril, y su amante estaba embarazada del hijo de otro hombre. El karma, aparentemente, toma notas. Seguí caminando, mis tacones golpeando el pavimento en un ritmo que se sentía a libertad, mientras el restaurante quedaba atrás, a través de las ventanas. Todavía podía ver nuestra mesa. Jeffrey encorvado en su silla. Angela sollozando sobre sus servilletas. El contenido del sobremanila extendido entre ellos como los restos de 2 infidelidades chocando. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jeffrey, esto no ha terminado. Lo borré sin responder y bloqueé su número. Se había acabado. Solo él aún no lo había aceptado. A la mañana siguiente, me reuní con mi abogada, Patricia Chin, en su oficina en el Loop. Revisó las grabaciones de seguridad del restaurante que su asistente había conseguido de alguna manera. La Bernardine tenía cámaras y el maitre había sido muy colaborador, sonriendo como un jugador de ajedrez que ve jaque mate 5 jugadas antes. Trajo a su amante embarazada a tu restaurante de aniversario, dijo, negando con la cabeza. A los jueces no les gusta ese tipo de crueldad. Súmale los informes médicos falsos sobre tu fertilidad y estamos viendo un acuerdo muy favorable. No quiero su dinero, dije. Solo quiero salir. Tomarás un acuerdo justo, corrigió Patricia. Lo apoyaste durante la escuela de negocios. Dejaste tu carrera de mercadotecnia para seguir su trabajo a Chicago. Mereces compensación por eso. Tenía razón.
Había olvidado esos sacrificios, tan enterrados bajo traiciones recientes que había perdido de vista todo lo que había dejado por el éxito de Jeffrey. El divorcio avanzó con sorprendente rapidez. Jeffrey, humillado y desesperado por salir de Chicago, aceptó todo, el apartamento, los ahorros, incluso la manutención por 2 años. Firmó los papeles como el heredero derrotado de alguien que había perdido una guerra que él mismo había iniciado. Angela desapareció de su vida de inmediato. Supe por conocidos en común que había tratado de convencerlo de que el bebé todavía podría ser suyo, incluso sugirió una prueba de paternidad, pero Jeffrey ya estaba harto de las mentiras. Había aprendido demasiado tarde cómo se siente la decepción desde el lado receptor. 3 meses después, estaba regando hierbas en el balcón de mi nuevo apartamento en Lincoln Park cuando sonó mi teléfono. Número desconocido de Boston. Amy, la voz de Jeffrey sonaba hueca, distante. Quería disculparme. Apoyé la regadera y miré hacia el lago Michigan, azul, vasto y honesto. ¿Por qué parte? Por todo. Por llamarte varón, por Angela, todo. ¿Te disculpas porque lo sientes o porque tu vida se cayó a pedazos? El silencio se prolongó tanto que pensé que había colgado. Luego Angela tuvo al bebé. David está luchando por la custodia. Inicialmente me puso en el acta de nacimiento, pero la prueba de paternidad. Dios, Amy, ella intentó atraparme con el hijo de otro hombre. Como tú intentaste atraparme con la infertilidad falsa. Lo sé. Ahora lo veo. La ironía. No es ironía, Jeffrey. Es justicia. Colgué y bloqueé el número de Boston. 2 semanas después, conocí a Mark en una conferencia médica donde presentaba sobre marketing en salud. Era pediatra en Northwestern Memorial, alto y amable, con manos que habían sostenido miles de bebés. Cuando le conté mi historia durante un café, toda la fea verdad, se rió tanto que casi se le cae el late. ¿Tu exesposo te llamó varón? Negó con la cabeza, incrédulo. He visto tus resultados médicos en tu expediente. Estás en el percentil 95. Probablemente podrías quedar embarazada con solo una ráfaga de viento. No era romántico hablar de fertilidad en una primera cita, pero era honesto. Sin pretensiones, sin actuación, sin carpetas ocultas con evidencia fabricada. Mark no dormía con ropa de gimnasio. No cerraba puertas con llave ni tomaba llamadas durante tormentas de nieve. Cuando se quedaba, me abrazaba en lugar de levantar muros en medio de la cama. Su teléfono estaba sobre la mesita, desbloqueado, aburrido por no tener secretos. 6 meses después del divorcio, planté tomates en mi balcón. Cherokee Purples y Sangolds, variedades que requerían atención y cuidado, pero que te recompensaban con abundancia si tenías paciencia. Mientras presionaba las semillas en la tierra, pensaba en crecimiento, en cosas que florecen cuando se plantan en la verdad en lugar de la mentira. Los tomates crecieron altos y fuertes ese verano, sus tallos buscando el sol como si no tuvieran nada que esconder. Di los extras a mis vecinos, a Carol, incluso al maitre de la Bernardine, que se había vuelto amigo después de aquella noche. Estos están increíbles, dijo mordiendo uno. ¿Cuál es tu secreto? Buena tierra, le dije. Sin mentiras mezcladas. Jeffrey envió un último correo antes de que cambiara mi dirección. Estaba en Boston trabajando en una firma más pequeña, viviendo en un estudio. Angela había regresado con sus padres en Indiana, criando sola al hijo de David. David no quería saber nada de ninguno de los dos. Lo destruí todo, escribió. Por un bebé que ni siquiera es mío. No respondí. No había nada que decir que el universo no hubiera dicho ya mejor. De pie en mi balcón, el sol de agosto calentando mi rostro, sostenía un tomate perfectamente maduro en la palma de la mano. Pesaba con jugo y verdad, con la satisfacción particular de haber cultivado algo real en tierra honesta. Los brazos de Mark me rodeaban por detrás, su barbilla apoyada en mi hombro. ¿En qué estás pensando?, preguntó. En cómo la venganza no se trata de destruir a alguien más, dije, girando el tomate a la luz. Se trata de reconstruirte con mejores materiales. El tomate estaba tibio por el sol, rojo como la verdad, dulce como la libertad. Lo mordí y probé el verano,
Nuevos comienzos y el sabor particular de una vida cultivada desde semillas de honestidad. Abajo, el lago Michigan se extendía infinito y el viento traía consigo el sonido de risas desde la playa, de personas viviendo sin puertas cerradas ni informes médicos falsos. Esto era a lo que sabía la Victoria. No amarga, no vengativa, solo limpia, verdadera y mía. Esta historia de justicia poética te dejó conteniendo la respiración. Dale like ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Jeffrey exigió saber de quién era el bebé que llevaba Angela, solo para descubrir que la mujer por la que me había traicionado lo había engañado. ¿Cuál fue tu momento favorito? Escríbelo en los comentarios. No te pierdas más historias emocionantes como esta. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna publicación.